Platón tenía en sus manos una epicrisis hospitalaria, los resultados del próximo examen médico de su hija. No había nada reconfortante, y esta vez tanto ruido y pánico fueron en vano. Una vez más, su hijo pasó un tiempo precioso en la clínica de su no muy feliz vida. Había oído muchas veces que la epilepsia es una crónica persistente e inexorable. Sin las opciones de Bobo, solo puedes intentar mantener el mismo nivel. Olia hace mucho que no tiene madre, terminó así y él, como un padre que la amó hasta la inconsciencia, hizo todo lo que pudo. Estaba en su poder lamentablemente, él no es un mago, ni un hechicero, ni un mago. Cada nuevo ataque hacía a su chica más débil, vulnerable, quitándole la esperanza para los días futuros de la vida, sin piedad, y era terriblemente molesto, advirtió el nueva enfermera que ver un ataque a Olga no era una prueba para los débiles de corazón, por eso le trajo tales peticiones, tales recomendaciones para una entrevista. Era un verdadero ángel con una bata blanca convertido en una verdadera mujer. Histérica desequilibrada causando sensibilidad en el suelo en las convulsiones. Bueno, al menos. Pensó en ponerse una toalla gruesa debajo de la cabeza y puso a la niña de lado. Pero no tuvo la sensatez de quitar el jarrón de frutas de la mesa de café. La pobre Olga tuvo un ataque. Tiró del borde de la servilleta perforada que estaba debajo del jarrón. El pesado jarrón cayó en su mano, milagrosamente sin romperlo, presionando el timbre. Platón ya no había atendido a nadie durante minutos, solo que ahora estaba en duda el destino de la frágil mano del niño. Un enorme hematoma se estaba llenando de pintura azul carmesí ante nuestros ojos, ante la insistencia del personal de la ambulancia, la enfermera. Fui a acompañar a Olia a urgencias, donde las encontró un hombre preocupado y enojado. Platón se convirtió en un lobo depredador, sin darse cuenta de la condescendencia. Te confié lo más preciado que tengo, lograste mostrar tal jalá, apretó los puños y caminó hacia adelante. Pero en ese momento el médico salió de la sala de reconocimiento. El traumatólogo lo calmó inmediatamente. No te preocupes. Queridos padres, la niña tiene un hematoma grave, pero todos sus huesos están intactos. Le aconsejo que deje a su hija en nuestro hospital después de este ataque. Para información más detallada. Exámenes. Esto no tomará más de una semana. Platón se ha alejado de la enfermera de Neva. Todavía no nos han confundido con una pareja. Necesitamos buscar urgentemente un reemplazo para ella. Nuevamente tendremos que contactar con una agencia de contratación o esta vez podemos hacerlo nosotros mismos. No tuvo tiempo de pensar en esta idea desde la oficina. Trajeron a una Olga un poco pálida. Al ver a su padre, la niña felizmente se arrojó sobre su cuello. Papá, lo agarraste por mí, pero la chaqueta de Nanu fue pellizcada dolorosamente una y otra vez. Se estaba volviendo loco con esta estúpida e inevitable desesperanza, en voz alta, suave y cariñosa. Oleska dijo, ahora no podremos irnos a casa contigo de inmediato, tendrás que quedarte un poco más. Aquí en otro departamento, Olia suspiró fatalmente, pero no hubo lágrimas ni objeciones. Ella era una niña sorprendentemente valiente a los años. La alegría de papá y papá vivió tanto tiempo solos ellos dos que ella creía que la familia era así y a veces no lo bombardeó con preguntas sobre su madre, como si ella cumpliera con algún acuerdo existente. Este es un tema tabú en un gimnasio de élite donde solo personas se reunían en clase todos los días para preguntar. Se aceptaron preguntas personales ya que pregunté directamente por mi madre. Algo andaba mal en nuestra casa, no hay fotos de ella, algunas cosas de mujer, chucherías, discos. El hombre que me recordó no prevaricó, inventó historias conmovedoras que me han poca similitud con la cruel verdad. Él también respondió con la mayor sinceridad posible. Su madre fue asesinada por un umbral dañino. Ella tenía pasión por las emociones y un día cayó en manos de un hombre que se encontraba en un estado inadecuado. Ella murió. Platón habría no haber querido. Muy inteligente, pero todavía solo una hija de 10 años para contar todo lo demás sobre cómo fue a la rueda de identificación, sin creer que todo esto le pudiera pasar a su esposa, a quien él, a pesar de todo, todavía amaba. La conocía mal. Costumbre cuando le propuso matrimonio, o mejor dicho,
que en el bachillerato y en el instituto se interesó por las sustancias ligeras en el ambiente juvenil, no era algo fuera de lo común, lo intentó, desistió y todo como la esposa de Platón fue un modelo con una figura de alcantarilla con piernas largas, como a la gente le gusta decir, desde las orejas de la melena. Un cabello lujoso de un color gris natural completaba la imagen moderna de una belleza de dioses, ojos azules con pestañas largas y esponjosas, un rubor claro natural, labios carnosos y brillantes tocados con brillo. Ni una foto de una chica de la portada de una revista de moda con tal cosa no es una pena aparecer en cualquier lugar. Todos los hombres tienen el cuello curvado de envidia. El propio Platón era mayor que ella. Durante años, su negocio de transporte, basado en una flota de camiones más modernos, iba cobrando impulso y lo heredó de su padre, quien de repente, en la vejez, decidió jubilarse y, conociendo el mundo, tomó bajo sus brazos blancos a su esposa, la madre de Platón, se compró bañador y gafas de sol y se sumergió en una infancia de aventuras. Quería empezar por Bali y Tailandia, visitó Vietnam y México, al sol, su padre en Tahití, Haití o las Maldivas, un hombre de su juventud, a pesar de su muy guapo aspecto. No fue a la escuela en borracheras extra con una niña y luego se graduó en la universidad con resultados casi perfectos. La educación jurídica parecía no ser suficiente para él. Y Platón se graduó en ausencia en la Facultad de Economía y se dedicó al trabajo, llevó a la empresa a una de las empresas más prósperas de la ciudad, amplió el ámbito de actividad varias veces, aumentó el número de coches en el garaje, ahora compitiendo regularmente no solo en Rusia y el espacio soviético sino también en toda Europa y partes de Asia. A la edad de años se dio cuenta de que en compañía de sus amigos era el único. Casado, sus compañeros ya habían visitado varias veces a los herederos en la puerta de la maternidad con flores. Trajo a Daza, que se le apareció por casualidad, era juez en un concurso de belleza entre colegialas de la ciudad, era imposible no notar una textura tan lujosa en la competencia. Divo Marvelous no ganó, el rodaje no cumplió con los estándares del modelo entonces actual, pero esto no detuvo a Platón, solo dio la orden de crear un nuevo comercial para sus servicios. Según la idea, necesitaba una chica, tal parodia de la reina de la gasolinera, Daria, y luego ella se convirtió en la cara de la gasolinera. Su romance comenzó mientras tomaban una taza de café. Después del anuncio de los resultados del concurso, no se le podía llamar ardiente, impetuoso, apasionado, siempre había en él algunas notas comerciales invisibles, por eso Daria lo acompañaba a los eventos corporativos. No porque estuvieran juntos, sino porque así era como se suponía que debía comportarse la cara de la empresa, así que la llevaba a viajes de negocios donde no se estaban divirtiendo, estaban trabajando en nuevas relaciones públicas y se casaron. Cuando Daza anunció que estaba embarazada, ciertamente amaba a esta mujer a su manera, ella era agradable con él en todos los roles y alimentaba su pasión. Ella abandonó las fiestas de estudiantes apenas empezó una relación con él y luego se casó, se portaba impecable en la casa, limpieza y comodidad, en el refrigerador con sartenes, siempre había comida fresca disponible en el armario de Platón, camisas completamente planchadas, eso sí. Trajes, como Daria, era de la lavandería de un pequeño pueblo, manos diestras y hábiles estaban acostumbradas a trabajar desde pequeña. A pesar de la exquisita manicura, logró hacer de todo. Todo empeoró después del nacimiento de Oleka, después del primer ataque de la enfermedad de epilepsia, como la llamaban en la tierra natal de Daza, por voluntad. Destino, luego acudieron a sus padres para mostrarle a la niña de 6 meses con terribles convulsiones frente al curioso público vecino reunido en la casa, entre otros había entonces en la mesa un trastorno cerebral local. Tuvo un ataque muy similar a una enfermedad que cae en la ciudad. Deberá someterse a un examen minucioso para saber si se trata de epilepsia o algo más. No demores con esto. La niña, agotada por lo sucedido, en ese momento ya dormía plácidamente en ella. En brazos de la abuela, no se atrevían a regresar a casa por las noches. Daria cambió de repente y no quiso acercarse a ella. Agudamente de Platón, quien amamantar sus pechos ya no será suficiente para arruinar su figura. Meses serán suficientes en la ciudad.
Tras el examen, se confirmaron los peores temores del paramédico rural Oleca, diagnosticaron epilepsia, además, después de que los invitados se fueron, resultó que la abuela Daria tenía una enfermedad similar en su madre y la naturaleza descansó por ella, pero Olga ahora tendrá que responder por su enfermedad hereditaria. Durante el examen en la clínica, los médicos de las Fuerzas Armadas trató de entender que lo que pudo haber sucedido fue el impulso para que el bebé todavía tuviera que lidiar con cosas que no fueron agradables a lo largo de su vida. Y con ataques peligrosos, fue entonces cuando Platón recordó que su esposa anterior tenía una pierna corta con diversas sustancias, no dudó en expresar su suposición a los médicos, quienes confirmaron su suposición. Maca y lo inmediatamente reemplazó a el futuro niño que nace no completamente desarrollado aumenta significativamente en casa. Daza Salt regresó del hospital como si estuviera en problemas y en la institución médica siguió tratando de bajar su licencia, gritándole a Platón, tú pagaste por nuestro quédate en la mejor clínica de la ciudad, ya terminé de amamantar, nuestra Sal no puede estar aquí. La niñera está apretada para mí dentro de las paredes del hospital, y hasta que Platón tuvo un ataque de nervios, no lejos de reconocer a su esposa, la criatura mansa y tranquila ante sus ojos se convirtió en Hera, porque parecía tratar a su hija con todo su cariño. Podría amar, y ahora empezó a despreciarla, ya no quería cuidar al bebé, no ocultaba su aburrimiento y melancolía cuando alimentaba a la niña o intentaba hacerla dormir aún peor. Platón todavía pasaba mucho tiempo en el trabajo y Daza puso una excusa clara. Unos meses más tarde, por primera vez no regresó a casa para pasar la noche, albergando una ligera esperanza. Al principio atribuyó sus ausencias a los eternos salones de belleza femeninos, comprando algún tipo de gun para recuperar su figura después de dar a luz, la realidad resultó ser mucho más prosaica y terrible. Daria se reunió una vez con su vieja amiga, habiendo brindado su sustancia compañía. Ligero, creció visiblemente en un duro negocio clandestino, ya le habían confiado la versión más pesada, la joven se lanzó de cabeza a esta piscina. Afortunadamente, su marido nunca tuvo mucho control sobre sus gastos de dinero, que algo andaba completamente mal con su esposa, Platón, que estaba ocupado con los negocios, no entendió. Inmediatamente después del primero, en las mismas circunstancias, ella lastimó la libertad a su manera. El sol atrae cada vez más a Boba y una nueva porción de relajación cuando Platón finalmente entendió que es exactamente lo que hace que su esposa sea tan feliz y satisfecha con la vida, incluso para tratar ya era demasiado tarde, va cuesta abajo como un tren para todos. Desde entonces, el servicio de seguridad de su empresa lo ayudó varias veces a sacar a su esposa del Slachnik cuando ella murió, ninguno de los salvadores estaba presente en el momento del funeral de Daria. Oleca ya tenía años y durante mucho tiempo pasó mucho tiempo con su niñera Valia. La madre de Ino casi no apareció, algo que vi en las bisagras de una mujer, la molestó durante unos minutos sin sentido y luego desapareció nuevamente con su amada madre. La niña definitivamente no tenía ninguna asociación con la criatura incomprensible, a veces Olia la llamaba abuela anciana y enérgica abuela, eso es lo que quieres, pero la madre de Daria, los padres de Daza casi nunca aparecían en la ciudad, estaban lejos de la verdad después de la trágica muerte de su esposa, Platón los disuadió de la vida de la bella joven Platón atribuida a sus padres. Para su difunta esposa, un pequeño capital le ayudó a renovar su casa en el pueblo, a instalar en su jardín su viejo sueño de 2 invernaderos grandes y de buena calidad para cultivar fresas y cosechar hortalizas. Era extraño para él, últimamente. A menudo volvía a estos pensamientos. ¿Es realmente posible que a medida que pasan los años nuestra visión del mundo vaya cambiando para todos nosotros, padres? Los padres de los fallecidos deambulan por las islas, sin dedicarse realmente a la agricultura según la película, sus nietas envían cuidadosamente regalos 2 veces al año en honor a las celebraciones invernales del Año Nuevo e incluso invitan a los cumpleaños. Dejaron por completo de interesarse por su salud, ella y Olesco eran los únicos en este mundo, acaba de suceder. Pero vivían con su hija y no sufrieron nada. A pesar de que la cocinera iba a verlos 3 veces por semana,
A Olia le gustaba mucho desde que creció, cuando papá llegaba a casa del trabajo. No había muchos platos para cocinar en el arsenal, pero todos ellos y los favoritos de papá eran su singular puré con leche y huevos crudos, panqueques con kéfir, tortillas con tomates y hierbas, sándwiches calientes con queso y salchicha, después de despedirse del cocinar. ¿Por qué una mujer debería volver a estar nerviosa? Olia corrió hacia. La cocina brillaba con electrodomésticos modernos, cocinaba en vano, no como una persona eterna, generalmente le invitaba con ella, solo que ahora las niñeras después de que creciste de repente, los ataques de Olia se volvieron feroces, parecía una especie de bruja malvada de la niña, buenos ayudantes, que luego con mucho miedo miró a la niña enferma, pensó en Dios con esta fabulosa tarifa para trabajar en esta casa, da miedo estar en esta casa, no se sabe cuál será la nueva visita de la epilepsia. Será como si terminara para el pobre, así que demuéstrale al dueño que no eres un camello. Hiciste todo justo después del desafortunado hematoma. Platón se quedó con la niña. En casa una semana, tal vez deje entrar el sol. Ya no se escuchaban más llamadas a su celular cada hora, sino cada minutos. La computadora portátil estaba caliente debido a la cantidad de correos electrónicos en su correo electrónico. Un poco más y su negocio, que nunca se detiene, comenzará a deslizarse como un camión pesado en un montón de arenas movedizas. ¿Qué lío, Olia necesitaba? Urgentemente que la confiaran en manos nuevas, confiables y cálidas, podía prescindir de una agencia, instruir a su secretaria para que estudiara el anuncio, eligiera entre ellas las opciones más adecuadas. Darina no la tenía desde hacía mucho tiempo. Había lágrimas, el alma lloraba en su rostro, ni una gota de humedad. Han pasado años desde aquel terrible incendio ocurrido en el club de entretenimiento la noche en que murieron sus padres. Ella cumplió años. Hoy Darina celebra su cumpleaños. Se encuentra sola, sin amigos, su familia y amigos. ¿Cuál fue su historia heterogénea a la vez colorida y muy trágica? Sus padres eran moscovitas de nacimiento en San Petersburgo. La vida estudiantil en su ciudad natal trajo un poco de espíritu rebelde a la capital. Amor por el rock, visión amplia siempre característica en general. Residentes de San Petersburgo, Moscú ingresaron a MGIMO sin ningún problema. Sin embargo, durante los exámenes de ingreso todavía se realizaron llamadas preliminares de padres cariñosos. Nadie les hizo preguntas difíciles y tenían el conocimiento necesario para avergonzarse en comparación con otros solicitantes de un. Desde pequeños estaban bajo el sol diplomático. Estaban acostumbrados a estar cerca de los hijos de la élite del partido de San Petersburgo, todos aullaban ante la estrecha especialización de sus vecinos europeos, trabajaban después de graduarse en algún lugar de Finlandia o en países escandinavos cuando esto sucedió. Para que la eterna disputa entre padres e hijos sin desacuerdos, los padres de Darina no querían congelarse en algún lugar de Suecia o Noruega. Se sintieron atraídos por la ardiente belleza de América del Sur, por la autenticidad española y portuguesa. En casos extremos, incluso estaban listos para trabajar. En el pequeño departamento de Ando, la facultad eligió para ellos el periodismo internacional. Ya mientras estudiaba, imaginaba selvas intransitables por todas partes, soñaba por las noches con el Amazonas y el monte Raima con su cima plana. Ambos tenían una pluma brillante y afilada. Se casaron sin fanfarrias. En el 5º año, de ahí la distribución. También recibió aquí un corresponsal general especial en Argentina en la misión diplomática rusa. No fue sin conexiones con los padres, y quien no apoyará a su hijo no lo ayudará al principio. Entonces todo le salió bien. Sí, sin problemas. Darina nació en Buenos Aires. Desde pequeña comenzó a hablar ruso y español. Sus padres realmente querían que ella conociera los dos idiomas a la perfección, por eso vivieron de manera muy colorida. Curiosamente, los periodistas deambularon por todos los rincones de América del Sur y más tarde visitaron el jardín de infantes en la embajada rusa. Se mudó a una escuela para hijos de empleados de la misión diplomática. Todo estaba tan bien que no había necesidad de pensar en nada mejor. Ahora, el día de su cumpleaños número 30, recordó el increíble regalo que le hicieron sus padres en su 10º cumpleaños.
Luego volaron en un helicóptero especial a Venezuela para escribir un informe sobre el Salto Ángel, el más largo de todo el plan. Mis antepasados acordaron con la administración que me llevaría a mi hija antes de nacer. Papá le pidió astuta Darinka, pronto te convertirás en un adulto. ¿Qué harías? Quería recibirlo como regalo por mi primer cumpleaños con un 0 al final y luego respondió. Quizás ya sea adulto, papá, pero mi sueño sigue siendo muy infantil. Quiero adentrarme en el ska real en el mundo REM más tarde en Guyana con la misteriosa jungla de serpientes de río que fluyen a través de la llanura en matorrales, orquídeas, maravillas, pájaros, una cascada que no arrojaba agua sino que se convertía en niebla en el camino. Era tan pintoresco que todos quedaron impresionantes con el derroche de belleza. Darina estaba en estupor, el área plana donde aterrizó el helicóptero requería una vertical. Había un acantilado sobre mi cabeza, una gran nube esponjosa que me impedía ver el cielo azul, justo debajo de mis pies había un campo de carnosos helechos esmeralda. Y cuando una rana gorda y unos cuentos de hadas torpes y perezosos se arrastraron bajo mis pies, regresé feliz a mi casa en Buenos Aires. Luego rebusqué durante mucho tiempo en mi colección de fotografías que estaban todas juntas en la meseta, incluso hice un reportaje en la escuela sobre el Monte Raima y sus exóticos vecinos. Luego hubo más viajes y más aventuras hasta que los padres decidieron ir a la discoteca de Darina. Nadula se ha ido. Solo queda un día para el año nuevo y el árbol de Navidad aún no está decorado. ¿Por qué tus padres necesitarían una banda de rock en un salón lleno de gente? La multitud ni siquiera comprendió de inmediato la violación de las reglas para la celebración de eventos tan animados, las salidas estaban llenas de basura, los materiales de construcción baratos eran absolutamente inadecuados, cientos de personas que ardieron en la sala, incluidos los padres de Darina, que dejaron que el público siguiera adelante, ya fuera con niños o con adolescentes más jóvenes que ellos. Maliciosa ironía del destino, hubo 6 salidas normales de ese club, pero músicos que actuaban en Argentina, administraciones populares perdieron el cubo en las entradas y las salidas quedaron cerradas con llave hasta el final del espectáculo. Todos pensaron que las Fuerzas Armadas lo que estaba pasando no era grave, ahora salvarían a todos, todo volvería a estar bien, pero un milagro no sucedió. Sucedió que 2 empleados más de la misión diplomática rusa salieron sanos y salvos. Los padres de Darina quedaron en Argentina atrapados para siempre. Nada pudo hacer que Darina volviera a ser aquella niña serena que atrapó una rana arlequín en la meseta de Guyana. Su infancia se truncó para siempre a los años. El destino futuro de la adolescente no fue elegido durante mucho tiempo. Un orfanato no era su camino en San Petersburgo. Darina tenía abuelos y abuelas con toda su fuerza. Expresaron su disposición a recibir semanas después de la tragedia. El avión fue corriendo, los huérfanos detrás de ellos permanecieron cálidos. América del Sur al mismo tiempo triste y colorido, recuerdos de como un dulce postre rociado por el destino con la sal de las lágrimas y la desesperanza. Un dolor insoportable voló con ella a Rusia, que no la dejará ir en absoluto. En los años siguientes, se dice que los seres queridos que fueron al cielo no puedes mantenerlos tenazmente cerca de ti, esperando tu llegada en un sueño. Darina no conocía estos consejos. Tan pronto como cerró los ojos, papá y mamá estaban cerca de ellos. Su pequeña familia era tan amigable que uno no siempre comía un dulce solo. Cuando nació, en Aires Salvajes, había algo, esa niña un tanto mística siempre hacía bromas al respecto. El caso es que Darina nació de manera muy parecida a los pintorescos residentes locales de padres de piel clara. De repente apareció una chica de piel oscura con cabello oscuro y rizado en la embajada. Todos bromeaban diciendo que su madre lo usó bajo los cálidos rayos del sol sudamericano. Este es el efecto y el resultado fue una imagen de confianza, grandes ojos marrones, cejas elegantes, labios carnosos y jugosos, una figura femenina. Ya desde pequeña parecía una aborigen brillante, charlaba calurosamente en español y bailaba famosamente para un apasionado admirador de su juventud, los Ulibdil. San Petersburgo recibió a Darina con un cielo sombrío, a través del cual flotaban nubes inquietas. El Neva hacía rodar silenciosamente sus numerosas aguas.
Los ventisqueros se acumulaban cerca en las casas y en las callejuelas del parque. En el aeropuerto las dos abuelas lloraban, en cada una de las dos familias tenían un hijo y una hija. Para los hijos únicos, el dolor de la generación mayor era inconmensurable. Darina, que todavía tenía poca comprensión de la vida, sintió con algún instinto interior que los cuatro habían fracasado al mismo tiempo cuando llegaron de Argentina hace un año. Lentamente se robó una zanahoria de su nariz naranja y la masticó deliciosamente. Los padres y abuelos inmediatamente fingieron estar tranquilos como si no se hubieran dado cuenta de que el pobre muñeco de nieve ahora se lucía sin la nariz brillante, ahora su existencia estaría aquí. Para otros, en unos días llevarán los documentos al colegio durante el fin de semana de invierno, ya asumen sus derechos, los pases adicionales son inútiles, por lo que sentarán las bases para actividades adicionales. El proceso de aclimatación de Darina siempre fue difícil, sus padres la arrastraban todo el tiempo ya sea a la piscina o a un café brasileño con cocina nacional, una niña nacida en Sudamérica, a Rusia y el frío, le echaban salsa picante sobre todo, no en vano dicen que esto es una costumbre. Es una segunda naturaleza, dos han sido amigos durante mucho tiempo, que el dolor por sus padres fallecidos fuera tan grande. Aguda, sin importar dónde y cómo deba vivir. No estaban ni volverán a estar, solo dos aventuras felices y amorosas, el sol abrasador y su hija, las personas más cercanas a ella, las mejores, iban al colegio y a la piscina por inercia, también por inercia, comía, dormía. Hizo sus deberes y amenizó un poco su monótona vida, conoció a uno de sus colegas y se hicieron amigos. Basado en el idioma español en clase durante las lecciones de literatura, una vez discutieron la novela Don Quijote de Miguel de Cervantes, la maestra intentó pronunciarla con cierta dificultad. Alguna cita de esta obra fue distorsionada, dieron declaraciones en el más puro español sin dudarlo, se miraron y se rieron al mismo tiempo. Mi madre es de pura raza española, dijo el chico, y yo vivía con mis padres en Argentina, Darina. Explicó luego dudó un poco y agregó que murieron y quemaron fuego en un club nocturno durante un concierto de músicos de rock. Colia le acarició la mano con simpatía, se metió la mano en el alma y no hizo preguntas, solo después de la escuela fue a su casa, diciendo incesantemente que le gusta visitarla. Abuelos y abuelas en Barcelona que le gusta nadar lejos y hacer daño, y su madre siempre tiene miedo, aunque ella misma nada como un pez ágil y ágil. Colia se parecía un poco a su nueva novia, un retrato alto, esbelto y moreno no estaría completo sin mencionar el cabello grueso, el cabello ondulado, los ojos oliva, la gracia del joven leopardo. A la edad de año ya había logrado practicó varios deportes sin entender en qué sección, al enterarse que la chica nueva iba a la piscina 2 veces por semana, comenzó a hacerle compañía en masa y no le ganaba bien a su padre. Qué divertido chapotear en el agua y competir quién será el primero en tocar el costado. Darina y Nicolai ahora lo hacían todo juntos, sin prestar atención a las risas de sus compañeros de atrás. Mira, dos españoles se han encontrado consejos para tú y tu amor, una linda pareja, especialmente los puntos de Darina cuando fueron a la escuela. En primer lugar, ella finalmente pudo tener una buena conversación en español con su madre, como si estuviera nuevamente en algún lugar cercano a sus padres. En Argentina, y en segundo lugar, ella me encantaba la paella de tortilla de patatas y la gospa con tomates frescos en casa de Colia, siempre había algo como esto. Preparado meses después, ya en la primavera, los padres se preocupaban, la madre de Colia sabía perfectamente que la niña era huérfana, quería alegrar de alguna manera su vida, viendo cómo su hijo se acercaba a su hermosa novia. Las abuelas apoyaron la iniciativa de la mamá de la colega de Darina, dieron dinero para el viaje, ayudaron con los boletos y la visa para marzo. Era el cumpleaños de su nieta, entonces habrá un regalo de ellos. Darina desarrolló por primera vez recuerdos para ir memes. La vida continúa sobre estas son las leyes del universo. El tiempo en Barcelona pasó volando en un instante, el padre de Nicolai estaba. Un arquitecto inteligente ayudó a sus colegas españoles en la restauración del Templo de la Sagrada Familia, la creación del gran Antoni Gaudí. Los abuelos de Colia vivían en la encantadora calle peatonal del barrio gótico Ramdi Ilmi,
imaginándose a sí mismos como personajes de una leyenda medieval o vagando a través del parque Gaudí con su maravillosa casa de pan de jengibre y luego corriendo a la pastelería para disfrutar de una galleta de almendras con una taza de té de hierbas aromáticas alrededor de Darina en Barcelona. Todos hablaban en un idioma español tan nativo que ella nuevamente se sintió ella misma en un cuento de hadas en un mundo mágico donde ahora sus padres aparecerán a la vuelta de la esquina con una cámara al hombro y un lirio despreocupado en la lluviosa San Petersburgo de la ya bastante Razguliay. Primavera española, llegó inspirada por las vacaciones. El año fue un gran éxito, la niña terminó con excelentes calificaciones y comenzó a descongelarse un poco. Estaba aprendiendo a disfrutar la vida de una manera nueva. Estaba por delante el 7º grado, volverían a charlar con Colia en español en clase para que nadie entenderían de mí, dirían y luego correrían a la piscina otra vez, competirían en velocidad y bromas encantador. Gaby ni siquiera había tenido tiempo de conocer realmente sus legendarios encantos, pero una triste sorpresa que arruinó todos sus sueños pasó desapercibida. Al padre de Colia le ofrecieron un contrato a largo plazo en España y la madre del chico estaba tan feliz de decepcionar nuevamente. La amiga de Darina estaba en contra de intentar poner condiciones para que sus padres se quedaran viviendo solos en Rusia, una adolescente menor. Aquí no había opción al inicio del año escolar, todas las cosas de Darina estaban empacadas, nuevamente se quedó sin un ser querido y sus abuelos. Las niñas con la pérdida de hijos les afectaron demasiado. Parece que las personas no tan mayores, pero bastante fuertes comenzaron a perder terreno. Uno a uno, al final del 9º grado, casi simultáneamente en un año, ambos abuelos murieron a la vez, incluso el mismo órgano falló igual. Ambos robles fuertes no sufrieron infartos como Cícer. Después de ese devastador incendio, VNOX ya no peleaba tanto, cojeaba. Spock estaba muriendo lentamente antes de sus exámenes finales. Darina de repente decidió irse. Escuela, ambas abuelas, tras la muerte de sus hijos y maridos, no quisieron ir al médico en absoluto. Para cuidar su salud, empezó a pensar que la facultad de medicina y la profesión de enfermera no le serían superfluas en tal situación. Colia de Barcelona dejó de escribirle 6 meses después de su partida. Nuevos amigos se hicieron amigos en España. Los hilos entre ellos resultaron no ser tan fuertes como antes parecían. Así que con la escuela, Darina se separó de sus miedos sin arrepentimiento, como hechizada, miró al agua. Ambas abuelas con llagas no se hicieron esperar solas. Al nerviosismo, sufrió un derrame cerebral en un costado, ni el brazo quedaron completamente paralizados. Sus piernas ahora no obedecieron en absoluto, perdió el habla. Solo sus ojos permanecieron vivos, todas sus nietas intentaron decirles algo. Sí, ella era un lápiz sobre un papel, seguía trabajando con la mano, pequeños pedidos y papilla. Con Sémola, de repente quiso que su nieta le cortara el orgullo. El cabello largo y lujoso de la segunda estaba preparado para un destino aún más terrible, muy doloroso, la oncología, de esas que no dejan ninguna posibilidad de supervivencia. Canción que los abuelos no tenían. Las familias ricas tenían algunas reservas de dinero en sus hogares, pero aún había una notable tendencia al agotamiento. La niña comprendió con seriedad que llegaría el momento en que tendría que mantenerse a sí misma. La abuela que permaneció más tiempo al lado de Darina fue la que sufrió un derrame cerebral. Se recuperó completamente, lamentablemente nunca fue ese ya que Kai y la niña se quedaron. La última persona entre sus familiares, la abuela, estaba desapareciendo, sin saber rezar, pidió al cielo que no me la quitaran. No tengo a nadie. En este mundo, los cachorros no ayudaron, quedó la última alma querida. Una vida tranquila en un sueño. Darina ya se había graduado de la universidad en el hospital, estaba trabajando, regresó a casa después de horas. Su abuela parecía dormir tranquilamente y cuando se acercó, entendió todo de inmediato. Todo ahora nadie la mirará siquiera a los ojos, sola, desesperadamente sola en el mundo entero, dado que los apartamentos de ambos familiares estaban en el antiguo parque de viviendas, aunque en el centro, habiendo decidido venderlos, ella no se volvió particularmente rico.
El dinero fue suficiente para un nuevo apartamento de 2 habitaciones en una zona prestigiosa de la ciudad, y durante años cómodamente en el instituto pedagógico no le dio paz a Darina. Ella todavía pensaba que cuando hablaba con sus padres se acercaba a sus padres, junto con su amado español, también aprendía portugués, pero no había contratos comerciales con trabajo. Tanto es así que en San Petersburgo se necesitaban traducciones de 2 idiomas que Darina conocía muy bien, se completó mucho. Pero ninguna tarea, todos estos contratos de negociación eran para una empresa reconocida de profesionales de larga trayectoria, no había vacantes en ella. Ella no tenía conexiones en la capital del norte mientras cuidaba a sus seres queridos, sus últimos contactos fueron en él. Nets fue al Instituto de Amistad Estudiantil, pero no funcionó, sus compañeros de clase unos años menores que ella aún no habían bebido nada. Simplemente le parecían niños. Pero el año pasado tuvo una aventura con un hombre casado, o mejor dicho, la joven enfermera se imaginaba a un caballero libre de vínculos matrimoniales. Soltera cuando se dejó llevar por él, pero aún así a traición dejó a Darina por lo que no se arrepintió de que el amor terminó convirtiéndose en un agujero de gusano. Su amante le recordaba a Colia, su primer amor en la escuela Robe, él no tenía sangre española. Entonces, griego de ascendencia, pero también tenía piel oscura, hombros anchos, brillaba con grandes ojos cármicos a diestro y siniestro si algo no le gustaba. Era incomparable en el primer amor y hasta ahora el único hombre en la vida con el que solo se podía soñar. Una mezcla combustible de temperamento audaz y experiencia obvia. Anatoly llevó a la persona que le gustaba a un crucero por el río. En ese momento, pasaron más de un día exhibiendo sus objetos de valor en sus palacios. Su amante circulaba en el círculo de anticuarios y joyeros. Era como pez en el agua entre obras de pintura, esculturas, instalaciones modernas, incluso en su departamento estaba. Donde, la canción, la impresionó, antes sin pretensiones, volaron a Sochi durante varios días esperando una propuesta de matrimonio junto con un anillo increíblemente hermoso, pero cualquier cuento de hadas en su vida siempre tuvo un final triste. Un día vio accidentalmente cerca de un restaurante donde un colega la invitó a una despedida de soltera, mientras su amado Tolik ayudaba a una hermosa mujer a salir del auto. Después de ellos 3 niños bajaron del auto, tomaron a la más joven en brazos y la besaron. Mujer en la mejilla, la procesión procedió a. Más tarde en el restaurante, Darina deliberadamente llamó su atención al pasar muy cerca de su compañía al baño. Inmediatamente se dio cuenta que se había equivocado, fue una estupidez prevaricar, inmediatamente la alcanzó en el lobby cerca de los baños. Cariño, no tengas prisa, no me arrepentiré en el mundial, no es bueno para los dos juntos. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Tenga o no familia, para Darina la diferencia de estatus como esposa y amante era significativa, ni siquiera le gustaba quedarse al margen, no le gustaba engañar a nadie. No se puede construir la felicidad sobre la desgracia de otra persona. Es mejor salir con el padre de 3 hijos cuando su esposa legal lo espera en casa. La explicación en el futuro, por supuesto, siempre fue muy atenta y amable. Tolik rasgó y metal con ojos brillantes, no seas más estúpido. Tú y yo hemos estado juntos durante años. ¿Te estoy infringiendo de alguna manera? No comprendes los problemas y aspiraciones de las mujeres Tolik, no sabes que cada representante del buen sexo, habiendo conocido en el camino a un hombre adecuado a sus estándares, ya imagina mentalmente qué cortinas colgará en la cocina común y que ella la llamará primogénita. Yo no soy la excepción, yo también crecí con el estereotipo de que la familia es importante, lo que la familia es necesaria. No pertenezco al clan de los rompehogares, la amada de mi suegra, hasta que te veo mirando nerviosamente el reloj, corriendo a casa. Has estado hábilmente disfrazado todo este tiempo, pero aparentemente nuestro apasionado el romance ha llegado a su fin. No estaré de acuerdo contigo, escena, solo diré que estoy agradecido por todo lo bueno que pasó entre nosotros. Vete en paz, olvida el camino aquí. Un mes después de romper con Lobo Butani, salió de la clínica donde trabajó a la fuerza por no poder encontrar trabajo como traductora. Fue terrible.
Era necesario buscar un nuevo trabajo, una vacante que fuera de su agrado, alimentado y vestido dignamente. El dinero guardado con exigencias modestas debería haber sido suficiente para unos 6 meses después del rápido despegue de una carrera en algún lugar nuevo y rentable. Darina no podía prescindir de las lecciones privadas, pero la necesidad de estudiar español y portugués, los ingresos bajo, los pequeños estudiantes eran pocos, la joven comenzó a caer cada vez más en la desesperación, y ni siquiera la eterna humedad y el barro de San Petersburgo le levantarían el ánimo si ahora estuviera a su lado. Tenían padres alegres, cálidos y cariñosos, la realidad era diferente, de hecho, en el umbral de su 30º cumpleaños, nadie necesitaba a Darina. Amistad, algunos contactos comerciales por teléfono. Estos son todos tus logros en este momento, a veces ni siquiera quiere vivir la llamada, pero la centésima de un número desconocido la sorprendió, pero no tenía emociones. Llamé a Darina. Incluso pensé que los estafadores telefónicos iban a empezar con tonterías, que se había ganado una visita a una cosmetóloga, a un dentista, a banqueros que estaban un préstamo rentable para todas las ocasiones con una tasa de interés exigua, pero de repente se escuchó una voz alegre en el teléfono. ¿Alguna mujer, Darinka? Esta es Naya Bedíscheva. Una serie de recuerdos pasaron por mi cabeza. Los recuerdos del nombre y apellido eran claramente familiares, y luego la casamentera RM en las conferencias generales del instituto después de defender su diploma en la fiesta de graduación, todos, a modo de broma, intercambiaron números de teléfono para comunicarse como recuerdo. Solo que, fuera de la vista y fuera de la mente, nadie de sus antiguos compañeros la llamó nunca después de la fiesta, huyeron en todas direcciones y se quedaron así. Se pensó con razón que éste podría necesitarlo después de nuestras formas de ninguna manera puede. Darina intentó hurgar en los cofres de su memoria, pero la información védica que contenían era muy escasa. La niña llegó a San Petersburgo desde algún lugar de la provincia del sur y se especializó no en estudiar idiomas extranjeros, sino en mejorar el conocimiento de la lengua y la literatura rusas. Entonces la niña la miró con su primera ayuda. Ojos grises, curiosos, y dijo: bueno, ¿qué diablos haces en nuestra universidad con tantos talentos médicos? Darina se encogió de hombros. La comida resultó no ser un caballo. He estado hablando maravillas de estos problemas terapéuticos con la lengua española desde pequeña. Él es mi lengua guía y líder de una segunda profesión de por vida, simplemente un tesoro, habiendo dejado de lado los recuerdos emergentes. Darina escuchó con más atención lo que sus ex colegas ahora le dijo: una ciudad junto al mar para cantar, para compartir, un hombre de negocios rico, un hombre increíble pero muy infeliz en su vida personal. Su hija tiene una enfermedad crónica incurable. Sobre los detalles a Platón Sergeyevich no le gusta hablar de las cosas que tiene. Trabaja en su empresa como personal hace años. El secretario del referéndum buscó anteriormente una niñera para los cuidadores a través de una agencia oficial para la contratación de trabajadores domésticos. El último candidato que encontré resultó ser un fracaso. Ahora me ha puesto condiciones o lo presionaré rápidamente con un nuevo especialista con formación docente y médica, o buscaré trabajo yo mismo. No existe una tercera opción. Ayudar a Darina a descubrir dónde más puedo encontrarle un profesional con 2 de esos títulos al mismo tiempo. Darina quedó sorprendida por este animado monólogo. Sus planes definitivamente no estaban incluidos todavía. Realmente pensó en cambios tan radicales sobre cambiar su lugar de residencia, pero no es como salir de la bahía de Barakti y dejar todo aquí en San Petersburgo, precipitándose hacia la completa incertidumbre. Le prometió a Nadezhda que pensaría honestamente. Dijo que no está preparada para esta noticia, pero realmente está buscando un trabajo adecuado. Después de escuchar la última frase de Bedíschev estallar en una alegría tormentosa. Darinka, es amable, sin duda maravilloso, padre, jefe justo, pase lo que pase, alma amable y cálida. Y él simplemente aprecia sinceridad y devoción en la gente. Vamos. Analicemos los detalles. Darina presionó el botón de finalizar llamada en la pantalla. Estaba un poco mareada por lo que escuchó.
El enjambre de pensamientos parecía abejas colgadas cerca de la colmena con miel. No estaba segura si no había soñado el diálogo que tuvo lugar. Se propuso una serie de configuraciones. El apartamento en las armas autopropulsadas tendría que alquilarse porque el alquiler no es suficiente. ¿Cómo funcionará todo en el paseo marítimo? Un centavo no será demasiado. Necesita pensar qué llevar con sus pertenencias personales. Nadezhda dijo que el trabajo de enfermera le exige vivir en la misma casa que el dueño, lo que significa ropa de cama, toallas y platos. No necesito cargar con todo conmigo, pensé señor, ¿a qué aventura me voy a apuntar? Probablemente me volví loco. Entendí latentemente que ella ya estaba tan cansada de la soledad y la inquietud de levantar y empezar. Vida desde cero. Después de días el tren llevaba a Darina, acosada por miedos internos, a las regiones del sur de Chernoe. El mar, por supuesto, no es el Mediterráneo, pero donde fue en la estación cálida y mucho sol. Ella estaba segura que el calor del verano se daba. Recuerdo que los agentes Platón invitó a su secretaria a su oficina para darle esperanza. Una tarea delicada. Esta joven siempre ha entendido perfectamente su tarea. Ahora intentará explicarle lo que quiere en una futura enfermera para su hija Aya. Esta vez tengo una petición personal para usted que no concierne a su asistente habitual. No solo una enfermera, sino también una amiga cercana. Quizás tengas algo en mente. Existe ese candidato. No habrá una entrevista normal con una selección de varios candidatos. Voy a volar a Sudamérica en una semana para negociar. Necesito esto para que a estas alturas pueda dejar a mi hija en un lugar seguro. En sus manos, Nadezhda Berdicheva no estaba acostumbrada a ceder ante ninguna dificultad. Empezó examinando su lista de contactos a través de una radiografía mental. Incluso aquellos que estaban en la lista de jugadores suplentes de una persona tan económica como ella al principio no tuvieron ninguna aclaración, así que repasó mentalmente las condiciones del jefe. Una mujer de carácter fácil y educación médica que puede navegar rápidamente en cualquier situación en el programa. Su memoria incluso le guiñó un ojo un poco irónicamente. No pudo hacerlo de inmediato. Creo que recordó la lección en el estadio, una tabla con un clavo oxidado que encontró en el zoológico, la reacción instantánea de Darina a los pocos minutos, ya curándose la herida y vendándola con su propia camiseta blanca, una camiseta rota. Pie con perchas estrechas, dijo Darina en voz alta, desconcertada por el orden. La secretaria es la que necesita, definitivamente lo es. No estaba segura de poder convencer a mis inteligentes colegas. Si no juegas mientras Dios duerme, definitivamente debes arriesgarte. Unos días más tarde, no podía creer su suerte cuando conoció a una potencial enfermera en él. En la estación de tren de su ciudad, Platón Sergeyevich le dio carta blanca completa, mientras que Olia se quedó un día con la cocinera y la criada de un nuevo empleado recomendado por una elegante secretaria. Él tenía grandes esperanzas, no preguntó nada sobre Darina, acaba de preguntarle a Nadia. Este es el tipo de persona que estaba buscando. La secretaria asintió en silencio, así que confiaré en tu experiencia para ayudarme con problemas difíciles. Deja que el mundo entero decida que estoy loco. Pero ya no creo en las promesas prometedoras de las agencias, no entienden lo que quiero de. Las enfermeras recibieron las últimas instrucciones del jefe como organizar una reunión y la entrega de un nuevo empleado en casa. Ope corrió a la comisaría ahora girando sin parar en un taxi. Darina esperaba impaciente. La avalancha el yugo de repente se estremeció bruscamente con un grito. Detén el auto. ¿No viste la caja desde el camino? Solo el taxista asustado redujo la velocidad, abrió la puerta y corrió en la dirección opuesta. Nadia ni siquiera tuvo tiempo de darse cuenta de lo que pudo haber pasado, y Darina ya estaba corriendo hacia atrás con una caja de madera contrachapada en las manos. Mira, alguien la tiró cerca de la carretera. Una caja con una madre gata y, aparentemente, gatitos recién nacidos. Los animales también suelen ser muy inquietos. La indiferencia es un pecado grave. Todos pasan sin siquiera mirar por la ventana, apresurándose a ocuparse de sus asuntos, y si notan la puerta, arrastran nácotka con ellos, preguntó Ope ansiosamente. Mi jefe y yo.
No teníamos un acuerdo de que pudieras venir con este equipaje. Y no me llevan a la casa. Con tan inesperado acompañamiento, Darina de repente se enojó. Regresaré a mi casa en San Petersburgo, pero no abandonaré a los gatitos. Que sea la cosa más anormal. Actuar en mi vida, Nadezhda se dio cuenta de que conocía a su ex colega, no se atrevió, al final le dieron la tarea de encontrar un maestro y un médico en una sola persona. Logró siguiente deje que Platón Sergeyevich se ocupe del carácter de su equipo, él mismo puede serlo. La misericordia elevada al rango de prioridad más importante no es la peor cualidad. El tiempo dirá que en el patio de la casa de Platón Sergeyevich estaba tranquilo, solo el corgi de orejas anilladas, con el que Gun corría sus cortas piernas por el césped verde. Una pelota al sonido de ella acercándose al balcón. Olga apareció en el umbral del coche, acompañada por la criada Natalia, una mujer de 50 años que trabajaba en Platón desde el primer ladrillo colocado en los cimientos de la futura casa, encargada del fuego de la chimenea. Ahora su mirada estaba fija en la extraña caja en sus manos. El extraño tenía una respuesta para ella, no mi pregunta, eso no me dejó esperando una caja con los gatitos y su madre, que encontramos camino a la estación en al costado del camino, no nos alejes juntos, por favor, de lo contrario ven conmigo. Con ellos, Natalia Olegovna miró atentamente a la futura enfermera de Olga, se acomodó las gafas en la nariz y pronunció su veredicto de que Olga definitivamente no es alérgica al pelo de perros y gatos. ¿A cuántas pruebas se sometió en los hospitales? Revisaron cada milímetro de su cuerpo para detectar cualquier complicación después de los ataques, no la dejan entrar a la casa. Puedo decidir esto por Platón Sergeyevich, él es el dueño aquí, pero eres bienvenido a la cocina de verano. ¿Cómo está nuestra linda madre? ¿Hay suficiente leche para los 4 niños o tendremos que alimentarla en la espalda de Darina? La secretaria Nadezhda Berdicheva respiró aliviada, en aquel momento su reputación empresarial ya no parecía estar en peligro, era un momento y un honor saber que ella partiría hacia la oficina en ese mismo taxi que los llevó a las afueras de la cuadra donde se ubicaban las propiedades de lujo. Una frase de un joven distante apareció de repente en mi cabeza cuando pasó su entrenamiento en el campamento juvenil como consejera. Informe enviado, informe aceptado. Ella inmediatamente parafraseó mentalmente. Enfermera pasó, enfermera aceptó y también se ordenó colgar. Olia miró la escena cercana. El balcón ante los ojos de todos fue la primera vez que tuvo la oportunidad de estar tan cerca de Drapaestr. Incluso su amigo de cola grande Gun llegó a casa cuando ya tenía un cachorro de un mes. Ella se ofreció a mostrarle el camino a la cocina de verano. De inmediato, para que Natalia Olegovna no cambiara de opinión. Sucede a veces, cuando la siguiente enfermera desaparece del horizonte de Olia, su ama de llaves observaba a la niña tan escrupulosamente que ella no comía, caminaba por los caminos pavimentados, se daban casi al mismo tiempo. Darina, creo que nuestra edad nos permite tener relaciones amistosas. Inmediatamente, sin ceremonias y yo Olia tímidamente cambiamos de un pie a otro de la sala de enfermería. Cuéntame de nuevo cómo encontraste a un gato y a sus hijos en el camino. ¿Alguien realmente los arrojó del auto a una muerte segura? No te enfades, sonreiré. De hecho, las chicas son mucho más amables que cualquier tipo malo, creo que tú y yo tenemos mucha suerte. Seremos testigos de cómo estos camaradas indefensos crecerán y se harán más fuertes. Es un espectáculo tan agradable ver cómo se convierte un bebé torpe. Una criatura elegante y esponjosa. Eres un adulto. Olia inesperadamente dio su veredicto. Todavía no tienes hijos propios, le respondió Darina con tristeza y honestidad, pero me gustaría mucho tener gente tan amable como tú. Franqueza por franqueza. Oleka suspiró profundamente y de repente compartió con confianza. Pero no tengo madre, ni siquiera tengo rastros de recuerdos de ella en nuestra casa, no recuerdo ni sé nada sobre ella. Papá evita cuidadosamente todas las conversaciones sobre ella y no quiero traumatizarlo una vez más abrazándolo. El jugo de Loya y la otra Darina no hizo nada específicamente para inspirar la confianza de la niña enferma. Olia de alguna manera de inmediato. Confié en la nueva enfermera en que ella estaría allí para comprenderme y apoyarme,
colocaron una caja de madera contrachapada en el rincón más alejado de la cocina de verano. Hicieron una cama cómoda para la familia de los gatos con una toalla vieja y se hicieron amigos de Loves. Dúo en su habitación en el segundo piso al lado del dormitorio de Oleka, se decidió tomar té con un panqueque recién horneado en la mesa. La niña se inclinó hacia el oído de Darina y los conspiradores dijeron que cuando la cocinera tuviera un día libre, lo haré. Preparo mis panqueques para ti y para papá, te gustará un contacto tan rápido entre la niña y la enfermera que parece. Alguien que es inverosímil, Eva, ya ha tomado un sorbo de pena, rápidamente comprenderán a aquel cuya existencia tampoco fue dulce. Esto es lo que sucede cuando dos soledades se encuentran, las propias almas comienzan a tender la mano en busca de calidez. Los días antes de la llegada de Platón pasaron volando en un instante. Oleka se animó notablemente y estaba ocupada con placer gatitos con leche de un biberón. Su madre gata de alguna manera se recuperó después de la traición de las personas. Mucho más lentamente que sus gatitos Punun, Wuchan y Olia descubrieron esa gatita Gita Romy tenía ojos diferentes. Este color se hizo visible tan pronto como los niños finalmente abrieron mucho los ojos con curiosidad, mirando el mundo. Resultó que Olia era un niño que gritaba apresuradamente por compartir la noticia. Papá, todo estaba bien aquí, Darina trabaja conmigo. Ayuda mucho con la tarea. Cuando el cocinero se tomó un día libre cocinamos juntos nuestras cosas favoritas. Sándwiches significa el nombre de la enfermera, pensó Darina para sí misma. El hombre necesita hablar con ella cara a cara sin su hija, formarse una opinión personal sobre la persona por sí mismo, apagando temporalmente las características dadas por otras personas. Su viaje a América do Sul tuvo tanto éxito que cualquier empresario inteligente de rato le envidiaría. Ya domina su empresa Continente, ahora también cooperará con empresas que transportan mercancías por mar desde Brasil y Colombia, grandes. En las mezclas de arábica robusta en el mercado ruso del café siempre son una opción beneficiosa para todos. Inguan Chile estaba dispuesta a compartir excelentes materiales vinícolas y mariscos. Platón estaba un poco avergonzado por la intrincada logística a través de los puertos del Báltico. Pero no puedes ahogarte, puedes, te estalló, puede como un carrito de salida a bolsa en Bélgica. Imbu otro tiempo de ruta le dirá en un mes a Rusia si estaban llegando sus nuevos socios de Argentina y Colombia. Era su turno de dar la bienvenida a invitados extranjeros a su territorio. Se pensaron en proyectos futuros interrumpido por un golpe en la puerta de Platón. Sergeyevich se preparó en silencio y permitió. ¿Quién es tan tímido? Entró por la puerta con la cabeza. Una joven de aspecto muy brillante se despertó, parece una mujer de América del Sur. El hombre pensó involuntariamente que nunca me habían gustado este tipo de escaleras. Pero esto es ciertamente bueno. Con una especie de belleza salvaje y desenfrenada, eliminó estos innecesarios. Pensó en medio de la frase, miró fijamente a Darina, quien era su nueva empleada que había llegado a su oficina. No tenía dudas sobre Darina. Se presentó la enfermera, el padre de Olia, Platón Sergeyevich. Dueño a tiempo parcial de esta casa, todo te conviene con las condiciones de trabajo. ¿Tenemos alguna petición o deseo? Todo es lo más cómodo posible, aseguró Darina al jefe. Lo único que aún no sé es cuál es tu opinión. Mi pregunta es intencionada, no vine solo con toda una familia de gatos. Lo recogimos en la pista junto con su secretaria con Esperanza. Mientras no estaba Olia se encariñó mucho con el inusual gatito. Decidiremos el destino del descanso y un poco más tarde intentaremos entregárselo en buenas manos, pero es poco probable que Olia tenga esta mascota ahora. ¿Aceptará separarse de Platón? Suspiró aliviado. Ya pensaba que Olia tenía nuevos problemas de salud y aquí hay un poco. No me importa si el gatito se une a nuestro zoológico local junto con Gun. Ya se ha pensado en un nombre para el nuevo amigo. Darina exhaló y Boica respondió que todavía no, le que está esperando tu pista y tu decisión al respecto. Si es un niño llamémoslo Real. Platón de repente sonrió. Tengo cambios serios con Sudamérica. Deja un gatito con ojos de diferentes colores como lo describe eso, tráemelo a mí también. Uda, muchas agujas dolorosas. Sudamérica en esta casa, ¿qué señal le está dando el cielo? Después de la conversación, los dos se separaron pensativamente.
Platón no podía dejar de pensar que había algo tan atractivo en la nueva enfermera, que había algo tan atractivo en él. Incluso se despertó el interés masculino, siempre elegía amantes similares para él. En su esposa de piel clara, frágil, elegante y liviana, Darina estaba afuera en el suelo, firme, pero había algo tan triste en sus ojos que quería protegerla de todas las desgracias del mundo. Darina estaba medio aturdida, le recordó Platón Sergeyevich. La apariencia de su padre, no la forma en que se comunicaba, una especie de confianza después de conocerlo de que estaba casado como Rock, la convicción de que ella intentaría hacer todo por su hija para que se sintieran bien se hacía cada minuto más fuerte. Incluso tenía la ilusión temblorosa de que de una manera tan extraña había encontrado un hogar donde sería feliz, los días se prolongaban uno tras otro, el estricto régimen de Olia era ir a la piscina, ahora en otoño nadar en el mar era imposible, de lo contrario Darina y Olia se habrían limitado a ir a la playa acompañada de un guardia de seguridad. Incluso largas visitas al terraplén, donde incluso el mar en calma y en calma casi siempre los saludaba con una tormenta no tan suave. Real, que Oleka a menudo llamaba río, quitando gatitos felices de un gato, flores, la gente respondía con entusiasmo, la propia madre fue tomada por una hija. Por su propia ama de llaves y al mismo tiempo agregó todo mi niña no se casará uno tras otro se irá y al menos un alma viviente cerca ronroneará Río no se separó ni un minuto del lado de Olga, solo comería si ella puso comida en su plato, bebió agua de un vaso cuando se lo sirvió y los mejores jinetes hicieron sus saltos mortales, corrieron desde la espalda de la niña sobre su suéter de mezclilla, se subieron a su hombro y se congelaron allí como un feliz ganador. El mocoso durmió de manera especial sobre la cabeza de la niña, abrazando su cabello con sus patas cuando Platón vio este truco por primera vez. El mimado se fue pero ni siquiera pensó en darse por vencido se rodó sobre la almohada junto a él e inmediatamente regresó a su lugar original después de que el hombre salió de la habitación de su hija en casa que un amor tan devoto caballo para una niña canta solo para su beneficio los gatos saben cómo tratarla el ronroneo no será peor. Después de casi un mes de permanecer en la casa, Darina aún no ha tenido la oportunidad de presenciar las crisis de Olga, ya se sabía de memoria su historial médico, y le parecía que estaba preparada como una profesional. Lum CM cayó en un día libre. Platón envió a Natalia Olegovna y a la cocinera a descansar a casa. Solo el guardia permaneció en su posición. Colocados en una sala especial con monitores, todos los sirvientes estaban al tanto de los problemas de Olia, todos trataban a la niña con mucho cariño, por eso, cuando frente a la pantalla de la computadora, Olia de repente dejó caer a Real de sus manos y se deslizó al suelo cerca del sofá. El soldado inmediatamente llamó al dueño a su teléfono celular Platón Sergeyevich Olia le dio al padre minutos del baño y luego la niña comenzó a tener un ataque Darina salió corriendo del baño en el mismo segundo empujó a Platón lejos de la niña con el movimiento de su hombro aparte me molestarás el hombre se sorprendió observando la velocidad de los movimientos de las enfermeras en la habitación, ni un solo movimiento innecesario, todo es como si Darina presenciara ataques epilépticos todos. Los días Platón cada vez que muere cuando Darina casi tiene frío la sangre le puso una inyección estoy en un estado convulsivo. Se volvió hacia Platón Sergeyevich, blanco como la tiza, ahora será más fácil para ella inyectarte algo calmante, sacudió la cabeza negativamente y Olia realmente se sintió mejor ante sus ojos. Como a través de un velo, Platón escuchó nuestras voces cuando estaba enferma, ahora tú y yo la acostaremos, la medicina que le doy en la inyección tiene un efecto hipnótico. Oleka se despertará como si nada cuando ambos se giren al cabo de unos minutos para volver a mirar a la chica de las almohadas. Río Darina ya ha asumido una posición dominante con un gesto. Le indicó a Platón que no tocara al gatito y estuvo a punto de sentarse en la silla al lado de la cama de la niña, fue detenida por la mirada de su padre, llena de tal tormento que su corazón se hundió, luego siguió una acción que nunca más pudo explicarse a sí misma. Se acercó a Platón y lo abrazó por los hombros. Y lo besó firmemente en los labios, no fue un beso de pasión, para nada parecía un pedido de acercamiento, ella lo trató con su cariño, dándose cuenta que estaba infinitamente cansado del miedo,
A veces pierde por completo la esperanza, y Vera teme una terrible pérdida y violación. Según la ley, los padres deben ser los primeros en ir a otro mundo, otro absurdo. Platón de alguna manera inmediatamente se suavizó, abandonó su miedo animal, miró a Darina con gratitud y luego abandonó abruptamente la habitación, demostrando una serie de sentimientos que nunca había experimentado en su vida. Durante varios días se dio cuenta que había algo nuevo. La enfermera lo preocupaba por algo que definitivamente no debió pasar en su hogar. Su adjunto es un gran comediante. Ahora yo diría basta. Chef, vuela por separado, pica por separado, incluso tu cocinero te dirá inmediatamente que alimentos están contraindicados. Mix no debería haber sido así, pero soñó tanto con Darina que sus ojos se oscurecieron, su mente comenzó a entregarse a la voluntad del deseo cuando, unas horas después, la enfermera llegó a su oficina con un informe. Platón, como si se hubiera vuelto loco, la agarró en sus brazos justo en el umbral. Si ella se lo decía, decidió no hacerlo, pero ella resistió en silencio este tormentoso ataque. Esta joven lo privó de su mente, no pudo evitarlo. La primera palabra que pronunció fue un sofá en su oficina, pero hay un sofá. Platón interpretó esta observación como un llamado a la acción. Tomó a Darina de la mano y la llevó al sofá con un aire que si no estuvieran cerca ahora moriría como un monstruo que no esperó a que su padre eligiera su flor escarlata favorita para una segunda división. Se congeló en su cabeza antes de que Platón parpadeara. Ya tienes años, ¿no eres un joven adolescente hambriento, como todos los demás? Los argumentos de la razón ahora eran impotentes y de repente Darina le dijo muy cerca al oído, cálmate, no voy a ninguna parte. Inmediatamente él también te susurró algo a ti también, susurró. Los dos volvieron a salir de la oficina de Platón. Sergeyevich fue en diferentes direcciones. Cada uno tenía sus propios pensamientos. El hombre se reprendió a sí mismo por su incontinencia y practicó la autohipnosis. Esto no debería volver a suceder en el futuro. Solo relaciones comerciales, por las molestias ocasionadas, tendría que pagarle una bonificación o darle un costoso regalo como compensación por el daño moral. Los pensamientos de Darina eran más suaves. Entendió que era un impulso repentino, cansancio por la constante tensión nerviosa, sabiduría femenina sugerida. El tiempo dirá en qué resultará esta pasión. Al día siguiente, la casa reinó. El resurgimiento general de Olia no fue motivo de preocupación después del último ataque. Sorprendentemente rápidamente cayó en la rutina, jugando con los libros de texto o con la mascota de Río. Estaba tranquila y feliz en la sala. Todo ya estaba preparado para la reunión de socios de Sudamérica. Platón del Sur Sergeyevich deliberadamente no quería llevar a cabo el trámite de firma de eventos fatídicos para los contratos de la empresa ni siquiera en el restaurante más elegante. O en su oficina. Le parecía que en casa, en un ambiente relajado, todo iría mejor. En la cocina, hizo lo suyo. Mejor. El cocinero se había conocido en la cena festiva. Ahora los invitados aparecieron en la puerta, acompañados por la diputada de Platón, Darina. Llevaba a Olia a pasear, a veces dando vueltas bajo los pies de los hombres, algo indecoroso. La chica estaba corriendo la carrera con Gon, disfrutando del aire fresco, casi helado, y seguía molestando a Darina. Cuando estemos allí será posible hablar de glamour en I, pero hoy me pidió que no lo molestara. Sí, y Río ya estaba aburrido allí sin mí, y los sirvientes entraron a la casa, emocionados. Olia corrió escaleras arriba para buscar al gatito y, de repente, Darina escuchó algo dolorosamente familiar. Escuché el discurso en español y me acerqué a la puerta de la habitación y este caballero ruso se quedó muy paralizado mientras ofrecía café, vino. Mariscos, esto es solo un disfraz. Nuestros expertos crearon una combinación tan confiable y tan astuta que ni él ni las aduanas ni los servicios fronterizos adivinarán dónde se esconde todo. Las autoridades reguladoras han establecido conexiones. Pronto corrientes de oro fluirán por las ciudades y todo el gran país dará lugar a un suministro aquí. Definitivamente no estaremos perdidos. Los presentes en la sala guardaron silencio. Platón entró en la habitación, habiendo decidido antes que
para atender él mismo a los invitados, ofreciéndoles bebidas en un diálogo de negocios. El toque final fue poner en los documentos las codiciadas firmas de consentimiento para cooperar en su oficina. El diputado acababa de preparar las carpetas correspondientes, los hombres en la mesa estaban satisfechos con el mal que habían planeado, miraron fielmente a los ojos del dueño de la casa. Llegó el momento de que las manos jugaran, rieran y acariciaran a los estafadores en sus negocios con el lado oscuro. Se escuchó el tintineo de vasos. Cruzó en honor al éxito futuro y luego la adjunta de Platón Sergeyevich llegó a tiempo con carpetas. Estaba furiosa. Pero ella no se quedará callada, irrumpió resueltamente en la habitación, con los ojos brillando de indignación, en impecable español, se dirigió a los invitados de Platón y al traductor. Las criaturas, viles estafadores, planean alimentar a todo el país con sus inmundicias. Gané. No lo permitiré, no lo permitiré. Inmediatamente me comunicaré con las fuerzas del orden y les contaré todo. Hombres, cuando sea joven y brillante. En mayo apareció de repente en la sala de estar una mujer hablando en su lengua materna. La escena se parecía a la de Gogol. Auditor, Platón y sus asistentes no entendieron nada, y sus futuros socios de repente. Por alguna razón, de repente saltaron de sus asientos y comenzaron a prepararse sin firmar los acuerdos en papel. Después de unos segundos, parecieron desaparecer en el aire sin dejar ningún rastro de la reciente presencia de Darí. ¿Qué les dijiste? Arruinaste un negocio rentable. La española Nadezhda Bedícheva no me dijo nada sobre esta gente suya. Habilidades. Platón, emocionado, volvió a ti con ella y su asistente admiró a la joven por un momento. Olvídate de Sudamérica y todos los contratos del mundo y no me preguntaste nada. Yo también me mudé a ti. Darina nací en Argentina, en Buenos Aires. Mis padres eran periodistas que cubrían hechos relacionados con el trabajo de la misión diplomática rusa. Murieron. El legendario incendio en una discoteca no les dio oportunidad de criarme. Mis abuelos, pero ya no están vivos. En cuanto a tu negocio, no puedo evitar sorprenderme de que confiaras en el primer traductor que encontraste sin molestarte en conocer sus antecedentes. Serías utilizado como proveedor de productos muy lejos. Quizás lo fuiste por Nandi. Papeles de la empresa en este escándalo. Darina casi palabra por palabra dijo lo que escuchó en la puerta del salón. Qué bueno que los invitados no se avergonzaron, teniendo por seguro que aquí nadie habla español ni entiende lo que dicen. Platón estaba blanco como la tiza. Todos. Su vida habría salido mal debido a esto. Acabas de salvar el trabajo de mi vida de la vergüenza. Por supuesto que no sabía sobre el doble día del próximo trato. Nunca habría aceptado tal trato. Lo siento, necesito ir a mi oficina a pensar en todo lo que pasó aquí en su oficina, diputado. Platón, en primer lugar, expresó todas sus observaciones, las sazonó con ardientes emociones. Captaste este milagro, incluso ya no es inteligente. Si no estás enamorado de ella, sabes que me enamoré a primera vista y buscaré su favor. Platón Sacina lo miró, aún enfriándose después de la escena en la habitación. Recientemente, después de que Darina apareció en su casa, algunas cosas extrañas e inusuales para él comenzaron a suceder constantemente en ella. Por alguna razón pensó en dos dasas. Su esposa y una enfermera. Es cierto, la joven se llama Darina, un regalo de Dios que no se puede ofender. Lo que normalmente calienta el alma de las mujeres. Su esposa y amante siempre han amado las joyas caras. Comprará algo muy lujoso para Darina. De alguna manera debe agradecerle por salvar la situación. Hoy esa noche Darina se sentó en su habitación y estaba temblando todo. Ella no se arrepintió del ataque a los supuestos socios del dueño. Lo principal para ella era que le entendiera, ya que esa noche cuando estaban cerca, Platón la rodeó con un muro impenetrable. Ella no podía entender que estaba mal, porque la castigaba ignorándola, y Platón ocultó sus ojos, trató de no mirarla. Mirando a la enfermera para no excitar nuevamente la imaginación con burla, despertando su amor por la tarde del mismo día, llamó a la puerta de la habitación de Darina. Habiendo recibido permiso para entrar, se materializó en el umbral con un gran caja de terciopelo en manos de Darina.
Acepta este pequeño regalo de mi parte como muestra de agradecimiento y perdóname por esa noche. Ella fue una debilidad y un error. Esto no volverá a suceder. Abre mecánicamente el regalo de dinero a juzgar por la apariencia de las piedras con 100 ranuras y diamantes altamente. El dueño apreció sus servicios. El corazón lloraba. Los ojos estaban de nuevo seco. Ella rápidamente recogió sus cosas. No pudo contenerse. Su alma pidió irse de aquí. Aquí nadie te necesita. Esperanzas vacías, la ilusión de los recuerdos, colocados debajo de la puerta de la habitación de Natalia Olegovna. Cooperación oficial con la familia de Platón. Sergeyevich y Olga no se formalizó. Corrió por la habitación dándose cuenta que estaba traicionando a la chica que creía en ella. Ya no tenía sentido ocultarse a sí misma que el dueño le robó el corazón en ese primer momento en que se conocieron. El precio de su noche le pareció para su amor y la devoción duró poco. Su estancia a la orilla del mar fue buena. Otra cosa es que todavía no podía alquilar su departamento en San Petersburgo. Tenía a dónde regresar, aunque no había nadie. El día antes de que Platón pagara pagó el primer mes de trabajo, e incluso agregó una bonificación al hablar a favor de la transferencia de dinero del español. Por primera vez, llegó por primera vez. Ya amanecía esa noche que la mujer pasó sin dormir, pasando por un tormento increíble. El taxi llegó rápido. Prácticamente no había pedidos a esa hora. Los conductores de harina consideraron obligatorio hacer una llamada. Informé a Nadezhda Bedícheva sin dudarlo. Perdóname, Nadia, no pasé el periodo de prueba. No trabajamos bien con su jefe, así que me alarmó haber encontrado un candidato ideal para el papel de enfermera y amiga de Olia. Al final no estuvimos de acuerdo, se lamentó Darina con tristeza. Ahora voy a la estación en horas. Tengo un boleto para San Petersburgo. No me culpes por decepcionarte así. Nadezhda presionó el botón de colgar. Algo no cuadraba en su cabeza. Incluso hoy Platón Sergeyevich, su adjunto, compitiendo entre sí, seguía diciéndole a Darina que trabajara para su empresa como traductora de español, reprender a la secretaria por no haber dicho antes que su protegida sabe español y portugués, lo cual hubiera sido de gran utilidad. Al redactar la documentación para el suministro de mercancías desde Sudamérica, lo que podría haber pasado allí, no pudo dudar. Sintió que aún era posible corregir el número del jefe, y marcó sin pensar que nada despertaría si era necesario Platón. Sergeyevich respondió a la llamada un segundo después, como si no soltara el dispositivo de sus manos. ¿Qué te pasó? No entré en largas preguntas y explicaciones esperanzadoras. ¿Por qué Darina tiene prisa? ¿En tren para ir a su San Petersburgo? ¿En tren? El hombre preguntó sorprendido. Esto no puede ser. Por la puerta de su habitación, asomó la cabeza de Oleka. El padre de Darina no está en la casa. ¿Realmente me dejó como mamá? Platón corrió a la habitación de la enfermera. La cama intacta estaba cuidadosamente hecha, los estantes vacíos del gabinete en la mesita de noche, indefenso con la boca abierta, una caja de terciopelo con un collar a la luz de un candelabro brillante. Las piedras preciosas en ella brillaban de alguna manera. De una manera especialmente depredadora. Qué tonto soy, pensó el hombre. Se equivocó, se escondió en un caparazón, simplemente se encogió de miedo ante mí. Darina me gustó desde el primer segundo. La asusté con mi pie sambo espiritual de oso. Decidí entre dos desahogar en voz alta todos esos gemidos internos mientras él se vestía febrilmente, arrancaba el auto, corría a la comisaría para devolverle lo que llevaba un tiempo sentado como una agradable espina en el medio. Ella se acomodaba cómodamente. Minutos después nuevamente estaba sacudiendo rítmicamente sus trenzas o lo que fuera que tuviera debajo de su barriga de metal. La mujer estaba preocupada por haber entrado al sacerdocio. No se despidió de Souli, quien ciertamente no tenía la culpa de lo que hicieron. Según su padre, no había nadie fuera de la ventana del andén vacío que quisiera subir al tren o despedirse de los que salían. Ya se habían asentado o se habían ido. El compartimento se abrió rápidamente. Platón literalmente irrumpió en él, agarró su equipaje, la tomó de la mano mientras caminaba, arrastró detrás de él su chaqueta, arrancada de la percha, gruñó como pudiste, pero el sol vio entonces que casi me ata al pirón y la colocó en una posición silenciosa.
El maniquí comprobó que estuviera abrigada y presionó sus labios contra los de ella con tanta fuerza que casi se cae. Luego se alejó un rato y la miró a los ojos. Me permitirás probarte una y otra vez, te lo ruego, y es solo un paso hacia la felicidad, dije en voz alta, lo haré, nunca lo harás. No midas tus lágrimas, vivieron en algún lugar interior por un tiempo, no se liberaron con entusiasmo, no prestes atención, aseguró a Platón, soy yo dejando ir todas mis desgracias pasadas para despejar el camino del futuro. Para nosotros ha pasado mucho tiempo desde que pude llorar, como si la presa estuviera bloqueando el camino de rescate, aliviando la humedad y ahora se ha derrumbado, sé que todo estará bien. Olia se sentó en el alféizar de la ventana sosteniendo a la linda real para ella. Oh padre, se fue hace mucho tiempo sin despertar a los sirvientes y no podía dormir. La niña pidió un deseo: si su padre regresa a casa con Darina, entonces seguramente volverán a tener una familia completa donde haya un padre y madre e hijo. Cosas de mujeres, aparecerán nuevas fotos en casa, reflejándolas, estará tranquilo, intentará no estar nervioso y los ataques que tanto asustan a todos. Para visitarla con menos frecuencia, no sabía qué más pedirle al destino, pero entonces el auto de papá entró en el patio y de él salieron dos personas, abrazándose fuertemente y abrazándose. Verás, y estabas preocupada, le dijo Olia al gatito y se escapó y corrió escaleras abajo para encontrarse con las personas queridas en su corazón.